En el día de hoy nos toca el capítulo 5 de Marcos, así que lo vamos a leer. Tiene 43 versículos y viene desde un pasaje muy conocido que es cuando el Señor Jesús calma la tempestad. Y ahora va el Señor a transitar después de este cruce de mar, a calmar la tempestad tremenda de un hombre endemoniado. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Hacemos un paréntesis para entender que aquellos sepulcros no son los como los hoy conocemos por ahí un cementerio, sino que eran cavernas en la montaña, ¿sí? Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía el Señor, ¿sí? Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó, o sea, se tiró en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pasamos al verso 21, con este título de pasaje también tan conocido: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre,
y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Hasta aquí llegamos con la lectura. Pasaje interesante, largo, si se quiere, para meternos en detalles. Pero sí vamos a hacer un análisis con alguna perspectiva amplia que nos pueda dar una reflexión para nuestras vidas actuales, por delante. No importa la edad de quien pueda estar escuchando entre nosotros o quizás el video transmitiéndose y aún llegando a alguien tan chico como un niño, como un adolescente, como un joven, que pueda una perspectiva de reflexión delante del Señor, poder crecer con lo que el Señor nos pueda guiar en esta tarde, en esta noche, digamos, para tomar de este pasaje. Cuando venía leyendo en lo personal este pasaje, me llamó la atención una parte, una frasecita que es lo que un poco me llevó a poder dar una perspectiva de visión que nos traiga una trascendencia a nuestras vidas, para no entrar sé que tenemos poco tiempo, para no entrar en tanto detalle, porque podríamos tener un montón de mensajes, hasta incluso se sacan mensajes de predicación de este pasaje. Y dice el verso 35, mientras él aún hablaba, mientras el Señor estaba atendiendo una cosa, acontecía otra. Y vemos aquí necesidades, vidas en paralelo, vidas que transitan en el mundo. Acá tres acontecimientos, dos en uno, la hija de Jairo y esta mujer con esta dolencia, que está transitando en paralelo básicamente la necesidad, y el Señor las puede atender a todas juntas, tiene el poder y el dominio para hacerlo. No sé si alguna vez dije que cuando era chico uno sabe que el Señor, que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero a uno racionalmente, siendo chico, uno se hace la pregunta, ¿cómo el Señor puede atender las oraciones de cada uno?
Si en la congregación somos 100 o más de 100, puedo atender a más de 100 oraciones juntas. Si el Señor está en movimiento, fijémonos que el Señor nunca está parándose, está siempre actuando. Mientras estaba atendiendo una cosa, vino otra y el Señor ya la tenía atendida. Esa es la perspectiva que nos podemos llevar en esta noche. El Señor tiene la capacidad, el poder de atender todas nuestras vidas en paralelo y juntas. Cuando, incluso personales, quiero ser rápido, pero cuando vamos a Mateo 8, 28, no vayamos, digo que cuando vamos al mismo pasaje, se habla de 2 endemoniados de Gadareno. En Marcos, en Lucas, se habla de un endemoniado. No profundicé, les soy sincero en comentarios, etc. Es un pensamiento mío. Creo que el Señor, con Marcos y con Lucas, quiso mostrar que por uno cruzaba. Por uno iba a cruzar, aunque atendió a 2 endemoniados. Y dice Juan, porque Mateo, Marcos y Lucas mencionan el endemoniado de Gadareno, Juan no lo menciona, pero Juan dice que si hubieran escrito todo lo que el Señor hizo, como que él pensaba que no cabrían en todos los libros del mundo. Es decir, ¿cuántas cosas el Señor ha hecho? ¿Cuántas cosas el Señor hace? Las hace en paralelo y no nos damos cuenta. Está atendiendo la vida de cada uno de nosotros. Y las del país, las de los creyentes de la región, de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, de Oceanía, del mundo. Y en el poder de poder atendernos a cada uno. La perspectiva para esta tarde, esta noche, es poder, nosotros hemos creído, los que somos hijos de Dios, es creer, es confiar más en el Señor en el tiempo, es tener fe. ¿Sí? Porque cuando vamos a encontrar algunas palabritas que el Señor aquí le dice, y en algunas Biblias sabemos que las tenemos escritas en rojo, y nos expresa explícitamente las palabras del Señor, todo se proyecta en esta perspectiva de poder creer, de tener confianza, de depositar nuestra paz en Él. Calmó la tempestad. Fue a calmar el interior de un hombre y tiene el poder de cambiar ese tipo de tempestades. Miren, dice que cuando le preguntan el nombre, le dijo legión. Eran muchos demonios. En una legión son como 6.000 soldados. No quiere decir que eran 6.000, simplemente es un dato. Los soldados son como, bueno, es un batallón para una guerra. Cuando hay guerra hay matanza, hay dolencia, eso estaría aconteciendo en este hombre, dentro de él. De hecho, cuando van a los cerdos, son 2.000 cerdos. No sé, es una cuenta mía. Digo que si hubiera un endemoniado por cerdo, por lo menos habría más de 2.000. Habría 2.000, quiero decir, mínimo. Tremendo, ¿no? Lo que podría estar aconteciendo en este hombre endemoniado, en su interior. Ya leímos los detalles, no voy a entrar en los detalles de lo que le pasaba, pero nadie lo podía contener. Solamente Dios lo podía contener. Y los demonios lo sabían, creían, de hecho decían, hijo del Dios Altísimo. Vemos el dominio del Señor. El Señor es el que le dice y da permiso. Ellos dicen, bueno, no nos mandes a otro lugar, no nos mandes al Hades, no nos atormentes. Claro que va a haber tormento para los que están en contra de Dios. Quizás el planteo de ellos de los demonios era, no nos atormentes ahora. Saben que van a ser atormentados. No nos adelantes el tormento. Querían salir.
Dios les dio el permiso. No salieron ellos por su cuenta, no fueron a donde podían plantear ideas, pero la participación de Dios era total, era su dominio, decirles sí, salgan. Les dio el permiso. Entonces vemos el dominio del Señor. Vemos el manejo, la autoridad y el manejo de muchos. No estaba manejando, no estaba hablando ahí con un demonio, eran miles. Vemos al Señor que cruzó el mar por uno, aunque también se mencionan dos. Pero cuando da en estos pasajes la escritura, la reseña de uno, pensemos que el Señor, además de tener el dominio, la potestad y de manejar a muchos, también se dedica a uno, a una persona en especial. Atención. Otro punto que podemos ver es que, aunque otros no acepten lo que estaba pasando, porque los que eran dueños de los cerdos se enojaron y estaban queriendo que el Señor se vaya de allí, estaban más abocados a visualizar o a valorar lo material de ellos. Claro, no era poco, eran 2000 cerdos. Pero estaban dejando de lado que el Señor había atendido un alma. Miren la diferencia, lo que es para el Señor un alma contra cuánta gente está abocada a mirar lo terrenal, ¿sí? Y dejar de lado incluso su propia alma muchas veces. O la desatención del acto de Dios de estar cuidando un alma. Y otro punto que me gustaría mencionar es que al final, ¿qué es lo que pidió el endemoniado y qué es lo que le planteó el Señor? Le dio un propósito de vida después de su cambio y le dijo que vaya a contar a otros. Es decir, pasó de endemoniado, permitan la palabra, a misionero. Pasó de alguien que cargaba esta representación de pecados, también podríamos decir, estos demonios, a estar libre y poder ser un misionero, poder tener un propósito para trabajar para el gran Dios. Cuando vamos a la historia de Jairo y de la mujer, también hay una situación difícil de resolver, que humanamente difícil de manejar. Claramente esta mujer tenía una dolencia en la que había gastado todo su dinero y parece que en la medida que lo seguía gastando incluso le iba peor y no lo resolvía. Y Jairo le acontece un momento difícil. Si hay algo de lo que sabemos los que somos padres, que un hijo o una hija, ¿sí? Es mucho para uno, ¿no? Entonces dice, mi hija, le está pasando esto, Señor. Realmente era un momento difícil para él. Si buscamos algunas coincidencias en la lectura del pasaje, rápidamente vemos que hay algunas cosas que podemos decir que coinciden. 12 años, por ejemplo. La niña tenía 12 años, la mujer padecía hace 12 años. También vemos la coincidencia que en ambos casos el contexto de el contacto con el Señor era importante. Jairo le
pedía al Señor tan solo que si tocase, si hubiera contacto del Señor con la niña, él veía que visualizaba la salvación para ella. Y la mujer visualizaba que con el contacto ante el Señor iba también a ser salva. Volvemos a lo que decíamos al principio, que hay vidas paralelas, que hay vidas que a algunos acontecen dolencias en un momento, a otros en otro, a algunos en más tiempo, a otros en menos tiempo, a algunos en una edad, a otros en otra edad, algunos por mucho tiempo. 12 años de sufrimiento no debe ser nada fácil de transitar. La niña, todos sabemos que la niñez, o por lo general, no quiero decir que no haya niñeces con dolencia, con dificultades, con sufrimiento, porque sabemos que lo hay, las hay, pero por lo general la niñez suele ser, de manera general, un momento de alegrías, de disfrute de los juegos. Sin embargo, llegó a estos 12 años esta niñita y enfermó y falleció. Le tocó eso, le estaba tocando eso. A Jairo le estaba tocando eso. Sin embargo, el Señor está atendiendo a cada una de estas cosas. No deja de moverse, no deja de ser un Dios de acción, pero también está buscando nuestro contacto con Él. Por eso mencionábamos estas coincidencias que ambos casos buscaban el contacto para ser salvos, sanos. Entonces encontramos en la mujer que después de haberlo tocado al Señor, al manto del Señor, el Señor dijo en el verso 34, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y a Jairo le dice en el 36, una frase también está en rojo en nuestras Biblias, que es para subrayar, como la anterior, esta del 36, me mostraba esta enseñanza, esta perspectiva que podemos, como muchas otras, ¿no? Podemos hoy en esta noche tener esta perspectiva de reflexión. No temas, cree solamente. Jairo estaba orando por su hija. A veces la espera también es oraciones. ¿Cuántas veces hemos orado? ¿Cuántas veces hemos tenido años de esperas? O el tiempo que haya sido que cada uno pueda recordar de algo que haya orado. Y ese tiempo también es de oración. El Señor dice, no temas, cree solamente. Confía. Que el Señor nos levante nuestras confianzas. La personal de cada uno ante Él, la congregacional, la de su iglesia, de poder confiar más en Él, depositar más ante la tempestad que ocurra, el Señor la tiene en sus manos. Dice, no temas, cree solamente, seguí esperando. Y bueno, el resultado podía haber sido otro, solo el Señor lo tiene determinado. La hija fue salva, fue sana, quiero decir, fue resucitada, pero el Señor tiene la respuesta, Él solamente sabe. El Señor nos ayude a reflexionar en estos pasajes, poder contrastarlos con nuestra vida. Es cuando necesitamos, ¿no? Compararnos a veces para sana comparación para poder ajustar lo que haya que ajustar en nuestras vidas. Como hijos creyentes, como hijos de Dios, como convertidos, quiero decir, porque hemos acudido un día al Señor como Salvador, podamos tener esa sensibilidad superior, digamos, de no solamente estar alrededor del Señor, sino que buscar tocarle y buscar el contacto. Sí, como esta mujer así lo quiso y lo buscó.
y como Jairo también se planteó en un proceso de intercesión por su hija. Da para un mensaje más esa parte. Pero también podemos cerrar en estos pocos minutos que nos quedan con una reflexión para los que son inconversos. Yo no sé, claramente los que veo en pantalla no, pero somos todos hijos de Dios, pero no sé del otro lado del video quién lo pueda estar recibiendo. Y si sos inconverso, puedas también ver en este contexto de que al Señor lo apretujaban, había muchos alrededor, muchos creen en Él, muchos saben que existió, que existe, pero para ser salvos hay que ir a tocarle, para ser salvos hay que acceder a Él. Los discípulos como en un tono de que está bien lo que preguntaban, ¿cómo es que te están apretujando varios, te están tocando varios? Están cerca varios, ¿cómo es que estás buscando quién te está tocando? Y el Señor estaba atento a aquella que estaba tocándola de otra manera. La manera era con fe, fue en un proceso de creer en Él, fue con fe. En este mundo pueden haber muchos con la capacidad de creer. Ahora hay pasos por delante a seguir y esa es la invitación. Poder confiar, poder tomar un paso de fe, poder arrepentirse de lo que se ha transitado. Esta mujer transitó años de poner plata y le iba peor y no resolvía hasta el momento en que pudo encontrar y tomar contacto con aquel que sí podía resolver su salvación. Y por su fe, ella pudo salir en paz. Dios quiera puedas tener la paz que solamente Dios puede dar. Nosotros los hijos de Dios, que estamos reunidos en esta reunión, el Señor nos invita a tener paz desde un lugar de confiar más en Él. Ya tenemos la paz de tener al Señor en Jesús en nuestros corazones, ¿no? Así que bueno, que podamos en esta tarde, noche, también tomar un contraste de nuestras vidas con estos pasajes que nos guíen a buscar más el Señor desde un contacto personal, particular y el especial. Él puede atendernos a todos juntos y en paralelo. También tiene la capacidad de entrar en una profundidad tan profunda con cada uno de nosotros que es lo que justamente nos da la paz suprema e inentendible. Amén.